La grabación. Ahora sí, ahora sí, bienvenidas. Buenas noches nuevamente. Voy a compartir con ustedes la pantalla para iniciar. Bien, ahora sí. Mil disculpas. Bien, pues vamos a iniciar. Este es un curso al que aquí le falta el número 2, por cierto, porque es un número, perdón, es un curso que resulta ser consecutivo del anterior. Esto es diseño y evaluación curricular 1, que tuvimos oportunidad de trabajar juntas. Y ahora pues me da muchísimo gusto coincidir nuevamente para darle seguimiento a ese curso. En este curso de diseño y evaluación curricular 1, ¿recuerdan ustedes qué fue lo que realizaron, los temas que se abordaron? Algo que recuerden de ese primer curso, por favor. ¿Quién me dice? Pues hablamos sobre la elaboración de programas, diseño y evaluación curricular, sobre el perfil de egreso, de ingreso y también hicimos un trabajo en donde nosotros íbamos a poner pues a diseñar igual un programa. En mi caso fue sobre los valores. Ya no se escuchó al final, Lupita. Que el Ah, tema que yo elegí fue sobre los valores para. bien, muy bien. Sí, sí, en esencia eso fue lo que hicimos y de hecho en ese mismo trabajo, ese mismo producto del primer curso lo vamos a utilizar ahora para darle seguimiento, pero ya en su fase de evaluación y poder concretar en el rediseño de esos elementos o componentes del currículum que tuvimos oportunidad de trabajar juntas durante la primera parte. Me refiero a la fundamentación del plan de estudios, al perfil de ingreso, perfil de egreso, organización y estructuración curricular, que es propiamente el plan de estudios o el listado de las asignaturas a cursar con el tiempo que corresponde a cada uno, e incluso ustedes hicieron una breve propuesta de evaluación curricular. Ese trabajo lo vamos a utilizar como base para trabajar ahora en este curso. Este curso que tiene como objetivo lo que tenemos en pantalla, analizar las herramientas que permitan medir de manera integral el desempeño y la eficacia de los planes de estudio, perdón, contribuyendo así al continuo perfeccionamiento y adaptación de los programas académicos a las necesidades cambiantes de la sociedad y del ámbito laboral. Dicho de otro modo, necesitamos aprender en este curso de qué forma podemos medir pues este resultado primero en su fase del plan de estudios que ustedes diseñaron en la primera parte, de qué manera o con qué herramientas nosotros podemos trabajar el aspecto de la evaluación y el rediseño en caso necesario, porque esto, sobre todo en nivel superior, pues es algo que se utiliza o tendría que utilizarse con mucha frecuencia, ¿verdad? Porque pues sabemos que el currículum no es algo acabado, no es algo estático, es algo que está en continuo movimiento, está en continua actualización o tendría que estar en continua actualización, pero esta no se hace así como así, ¿no? Necesita también de una metodología. Y de esto, entonces, es que trata nuestro curso. Básicamente, pues necesitamos recuperar primero
algunas ideas esenciales que tienen que ver con el significado del término, currículum, diseño y desarrollo curricular, evaluación curricular, sus tipos y el propio rediseño. No tan solo a nivel de definición, sino también de procedimiento. Entonces, vamos a empezar por el más sencillo, ¿verdad? Bueno, no es el más sencillo, pero es el básico. La definición del término currículum. Algo ustedes deben recordar. Y si no, bueno, yo les pido, por favor, que en este momento busquen alguna definición del término currículum. Les voy a pasar un enlace. Aquí a través del chat. Van a entrar a este enlace justo en la diapositiva en la que me encuentro, que es la número 5, por favor. Y entonces, aquí donde dice definición, van a escribir una definición de currículum. Aquí van a escribir el apellido del autor y el año, y aquí la van a expresar con sus palabras. La pueden tomar directamente de internet, no importa que la copiemos textualmente porque vamos a mencionar el autor y el año. A ver, las espero unos minutitos, vamos a hacer esa búsqueda, copiamos la información, entramos al enlace, solamente le damos clic aquí al cuadrito, obviamente el que no esté ocupado, porque como van a entrar todos, entonces los cuadritos se van a ocupar. Si esta diapositiva ya no tiene espacio, entonces pueden utilizar la de la página 6. Me espero entonces para la búsqueda de esta definición, la que encuentren. Por supuesto que si copiamos una que ya está anotada antes que la nuestra, pues vamos a tener que buscar otra, así que vamos a hacerlo rapidito. Aquí en las 5 le damos clic al cuadrito y ahí pegamos. Y aquí autor y año. Y aquí escribimos así directamente con el celular o el teclado de su equipo. Explican la definición con sus palabras. Si alguien tiene definición, si alguien tiene dificultad para entrar al enlace, entonces puede copiar la definición y los datos que se piden en el chat y yo lo copio y lo pego en el cuadro. Muy bien, ya tenemos una. Esta la ha escrito. Esta es una definición de Stinghouse. Un currículum es una tentativa para comunicar los principios y rasgos esenciales de un propósito educativo, de tal forma que permanezca abierto a difusión y pueda ser trasladado efectivamente a la práctica. Este, no, Lupita acaba de entrar. Lupita ya nos proporcionó.
Fui yo, Una de ti. maestra Ariana. Ariana, gracias Ariana, porque no, me aparece tu foto, pero no ubico. Bueno, Ariana y Lupita ya nos compartieron dos. Buenas noches, maestra. Disculpe la molestia. Hola Ana Lilia, buenas noches, dime. Sí, mire, le mandé un audio, pero creo que no lo pude escuchar de que no iba a poder entrar a la clase porque estoy ahorita en mi trabajo, pero solamente la podría así escuchar si se trataba de participar, no iba a poder. De acuerdo, Ana Lilia, te agradezco que hayas avisado. Sí, y por favor, si por así me llegara a desconectar, pues si me podría proporcionar el video para ver de qué trató más a fondo. Claro que sí, con gusto, Muchas gracias, maestra. para servirte. Ariana y Lupita, nada más falta que pongan aquí en la tercera columna, con sus palabras, esta definición que nos han compartido. Tenemos otra de UNESCO que comparte. ¿Quién fue, por favor? Soy yo, maestra María del Pilar. Muchas gracias, Pilar. Gracias por la definición. Es de UNESCO y la escribe aquí. Y bueno, ya se están escribiendo las definiciones con palabras personales de quienes las han compartido. Bueno, voy a esperar solamente que terminen sus compañeras que están escribiendo para continuar. Maestra, buenas noches. Mi internet está fallando. Yo se lo puse por el chat del grupo. Ay, de acuerdo, a ver, no lo he visto. Muchas gracias por decirme. Jazmín, Sí, maestra.
Gracias, de Franklin Coppola, en 1918. Ya terminé, maestra. Gracias. Maestra, buenas noches. Hola, Ofelia, buenas noches. Disculpe, creo que había dado indicaciones. Lo que pasa es que no Sí, tengo están copiando, mucho internet. buscaron una definición del término currículum y la están copiando aquí en el enlace. Al enlace entras en el chat hay un enlace que ya está en color azul, pero si no puedes ingresarlo, puedes escribir la definición en el chat y yo la copio. Y ya también aparece el autor, el año, y luego con tus palabras explicas esta definición que nos compartes, por favor. Ya las que están aquí son las que tus compañeras han compartido. Sí, gracias. De nada. Bien, en lo que esperamos otra definición, vemos aquí las que nos han proporcionado. Empezamos por la definición más, más reciente, que sería la primera, que es la de Steinhaus, y que nos define el currículum de una manera específica. Voy a ver la definición que nos dice Ariana, ¿verdad? Sí, maestra. Adrián, a ver, no seas malita, ¿podrías explicar tu definición, la de Steinhaus?
¿La leo y después le explico? Por favor. Ok, dice, un currículum es una tentativa para comunicar los principios y rasgos esenciales de un propósito educativo, de forma tal que permanezca abierto a difusión y puede ser trasladado efectivamente a la práctica. Y yo lo puse que es un diseño para el proceso educativo y conforme pase el tiempo se puede ir rediseñando de acuerdo a las necesidades de aprendizaje. Ahí como dice Steve House que permanece abierto, o sea que, por ejemplo, conforme van pasando pues los años, pues la educación va avanzando. De igual forma, pues un currículo, es lo que yo le entendí. Ariana, muchísimas gracias. Muy bien, muy bien. Sí. Después el segundo es de Lupita, ¿verdad? La de 1976. Sí, maestra, A ver, por favor, te escuchamos. el término currículum es usado ordinariamente por los especialistas. Uno, para indicar un plan para la educación de los alumnos y dos, para identificar un campo de estudios. Y añade, el currículum como un plan para la educación es calificado como un currículum o el currículum, pero como campo de estudio, al igual que muchos campos especializados, es definido tanto por el aspecto concreto del que versa, su estructura semántica, como por los procedimientos de investigación y práctica que utiliza. Y esta definición me hizo pues recordar algunos aspectos que usted nos había explicado en el módulo 1 sobre lo que era el currículum y todo lo relacionado a ello. Por eso puse que el currículum es un plan el cual organiza los procesos escolares de enseñanza-aprendizaje, abarca todo lo relacionado en cuanto a educación, da herramientas, métodos y técnicas y proporciona contenidos, incluso nos da maneras de evaluar, nos dice qué enseñar o qué aprender, qué es los contenidos, el cómo lograrlo y para que los alumnos alcancen ciertos propósitos educativos que son los objetivos. Muy bien, muchísimas gracias. ¿Quién tiene la tercera definición? ¿Quién nos hizo favor de compartirla, por favor? Yo, maestra María del Pilar. Adelante, Pilar, si eres tan amable en leerla y explicar. Currículos son todas aquellas experiencias, actividades, materiales, métodos de enseñanza y otros medios empleados por el profesor o tenidos en cuenta por él en el sentido de alcanzar los fines de la educación. En mi explicación, yo tengo que el currículo que saque el plan y programa, el cual se conforma de diversos contenidos, actividades, materiales, recursos y diversos métodos de enseñanza-aprendizaje, con el fin de mejorar la educación en todos los alumnos de diferentes lugares del país. Muy bien, muchísimas gracias. Y por último, la primera definición que se dio formalmente de esta palabra, que fue la que proporciona Bobit, ¿quién la escribió? ¿Esa no era la de Yasmín, maestra? Ah, gracias. Sí, es la de ella, que es la Ah, con razón. compañera que le comentó que tiene problemas. Ah, muchas gracias, con razón. La Bien, definición. pero esta definición entonces que nos han escrito, que nos ha escrito Yasmina aquí al final, de hecho es pues la definición, la primera definición que conocemos de este término. Y es un conjunto de experiencias educativas planificadas y controladas para lograr objetivos específicos. Fue en este año cuando Bobit publicó su libro precisamente denominado así, El currículum. Y entonces ella lo explica como un plan de estudios que guía lo que se enseña en un programa, incluyendo los objetivos, los temas, la evaluación. Perdón. Y vemos cómo la evolución de las definiciones conforme pasa el tiempo es muy marcada, ¿no? Es decir, la forma en la que se concibe al currículum en sus inicios con Bobit definitivamente es una, y la que encontramos años después con UNESCO en la década de los 70, de los 80, se va haciendo cada vez más compleja esta idea. Compleja no porque sea difícil,
compleja porque tiene muchos otros elementos que en 1908, cuando tenemos a la primera, pues no se concedían, ¿no? Porque aquí solamente aparece como algo que se planea, pero ya conforme vamos avanzando en las definiciones, pues no tan solo es lo que se planea, sino también lo que se pone en práctica. Incluso es algo que puede evaluarse, que puede cambiar y que de hecho está en continua revisión, se va haciendo una idea totalmente distinta, ¿no? Lo mismo pasa con estos términos y podríamos preguntarnos, bueno, ¿y cuál es la definición correcta, ¿no? ¿O qué tengo que hacer al respecto? Bueno, lo que uno debe hacer cuando lleva a cabo un análisis curricular o una evaluación curricular, siempre es importante ubicarse en el tiempo. Si a nosotros nos piden, a ver, analiza el currículum de las primeras instituciones que surgieron durante la Edad Media. Por supuesto que no podemos nosotros intentar analizar y evaluar con estas ideas, ¿no? Porque en ese momento ni siquiera se mencionaba esto. Si nos dicen, a ver, vamos a analizar este plan de estudios que se diseñó en 1970 en México. De la misma manera, tendríamos que ubicarnos en el tiempo. ¿Cómo se definía entonces el currículum para que podamos decir esta definición es la que resulta válida? Entonces, ¿de qué depende? Del tiempo, también depende del contexto. El currículum es algo tan complejo que no podemos analizarlo y evaluarlo desde una sola perspectiva, ¿no? Desde un solo enfoque o pretender hacerlo con las ideas que nosotros tenemos al respecto del currículum, porque ya vemos que son muy diversas, ¿no? Si tan solo aquí entre nosotros y en un ratito nos tenemos 4 o 5 definiciones distintas, pues imagínense cuántas existen, ¿no? Así que no se trata de aprenderse todas las definiciones, pero de entender que sí tiene que ver con aquello que se enseña, cómo se enseña, dónde se enseña, con qué se enseña, en qué tiempo se enseña y por supuesto que el contenido tendrá que analizarse sobre la base de la ubicación histórica de esto que estamos utilizando. Aquí tenemos dos términos más, diseño y desarrollo curricular. Viendo estas definiciones, ¿quién podría decirnos cuál es entonces la diferencia esencial entre diseño y desarrollo curricular? Por favor. ¿Cuál será la diferencia? En el diseño que hacemos. Como bien lo Pues dice, se diseñar. planifica. Ay, pero A ver, porque escuché a varias y sí está bien lo que dijeron, pero a ver, por favor, ay Dios mío, Permite planificarlo, permite organizarlo. así es, ¿verdad? El diseño es solo planificación, es incluso organización, como cuando vamos si fuéramos arquitectos y como la tuviéramos. estructura. Así es, ¿verdad? La estructura, si fuéramos arquitectos o diseñadores, sería como el bosquejo de aquello que pretendemos que se pueda construir en un futuro, ¿no? Pero está en papel, está todo debidamente estructurado y especificado y es muy útil el diseño curricular porque es lo que va a guiar una actividad posterior. Esa actividad posterior se llama desarrollo curricular, que sería la concreción, o sea, concretar, aterrizar, práctica, aquello que ya está planeado. Y aquí nos mencionan algunos de estos elementos que también vemos de este lado, ¿no? Objetivos, métodos, materiales, contenidos, evaluación, pero es ya la puesta en práctica. Aunque algunos autores, cuando mencionan desarrollo curricular, incluyen las tres fases, es decir, incluyen diseño,
incluyen aplicación e incluyen evaluación. Pero también hay incluso algunos autores que en el término diseño curricular también incluyen los tres momentos de planificación, puesta en práctica y evaluación de un currículum. Pero para nosotros es más fácil diferenciarlo, ¿sí? Porque en este curso nos vamos a enfocar más hacia el aspecto de la evaluación. Y vamos a suponer en algunos casos, para poder hacer alguna actividad, vamos a suponer, vamos a imaginar que eso que planeamos el curso pasado se ha puesto en práctica, ¿sí? Es decir, se ha desarrollado para poder llevar a cabo otro tipo de evaluación compleja. Entonces, diseño y desarrollo curricular son términos distintos, sí. El primero se refiere solo a la planificación y el desarrollo pues se refiere a la puesta en práctica. Y entonces, ¿qué es la evaluación curricular? Porque esto también ya lo hemos comentado en el curso anterior. Aquí tengo una síntesis. ¿Quién nos puede explicar? ¿Cómo lo entiende? ¿Qué es la evaluación curricular? ¿Qué implica? ¿Por qué es útil? ¿Para qué nos va a ser? ¿Para qué nos sirve? Maestra, lo que ya habíamos visto se trata sobre, en cuanto a la evaluación curricular, evaluar, qué es lo que nos faltó para, contemplar en el plan de, en el desarrollo de nuestro planificación. ¿Qué es lo que nos faltó? ¿Qué es lo que podemos complementar y hacer una evaluación curricular de cómo lo llevamos a cabo? Así es, ¿verdad? Para poder entonces tomar decisiones. Es decir, la evaluación curricular consiste en reunir la información de manera ordenada, de manera sistemática, acerca de qué, de todos los elementos y componentes del currículo, desde la fundamentación del plan de estudios, el perfil de ingreso, perfil de egreso, la lista de materias, el tiempo asignado, dentro de cada materia, pues los programas de estudio, los objetivos específicos, la lista de temas y subtemas, las actividades de aprendizaje, bajo conducción docente, en forma independiente, los criterios de evaluación, pero esto es en teoría, ¿no? Es decir, en papel, qué es lo que evaluamos, pero la evaluación curricular va más allá, porque también implica reunir, perdón, información acerca de, y en esa puesta en práctica, ¿qué está sucediendo? Hay participación, hay asistencia, los profesores están llevando a cabo lo que está escrito en los programas tal y como se les indicó. La bibliografía que se sugiere para cada programa de estudios se está respetando. Existen de repente algunas materias que parecen aisladas del plan de estudios porque como que no tienen nada que ver con una y con otra. Y todavía más allá, ¿qué sucede con los egresados? Esos alumnos que cruzaron el plan de estudios son capaces de resolver problemas, están logrando satisfacer necesidades sociales, existe demanda de esos egresados, tienen trabajo, están incorporándose con éxito al sector productivo, o a lo mejor los contratan, pero resulta que en realidad están haciendo otras cosas totalmente distintas que no están incluidas en el plan de estudios. O sea, nuestros egresados tienen demanda, tienen trabajo, pero resulta que las actividades que están realizando son totalmente distintas. O bien resulta que sí les contratan, pero no permanecen mucho tiempo en los trabajos porque lo que aprendieron no les está sirviendo para resolver problemas y satisfacer necesidades. Todo esto tiene que ver con la evaluación curricular. Entonces es una práctica muy compleja, es una práctica pues que también demanda muchos recursos financieros, técnicos, humanos, metodológicos en las instituciones educativas. Por eso muchas veces en las instituciones educativas dicen, no, mejor
vamos a decir, estamos todos muy bien con este plan y programas y vamos a seguir ofreciéndolo. Por eso, por ejemplo, la Secretaría de Educación Pública da un tiempo para que esos registros de validez oficial de estudios que otorgan por cada plan se tengan que renovar, ¿no? Porque uno no puede abrir de repente una carrera en 1980 y seguir impartiéndola bajo las mismas condiciones en 2024, por obvias razones. La Secretaría pide pues que al menos cada 5 años se vayan renovando los registros, ¿no? Y se vayan actualizando los planes y los programas. No necesariamente se cambia todo, pero se tiene que cambiar lo esencial, lo necesario. Y para saber qué es, por eso se lleva a cabo la evaluación curricular. Y precisamente porque es compleja, es que se hace una distinción entre una evaluación curricular interna, externa, de la eficiencia, de la eficacia, que son términos que también comentamos el curso pasado y que ahora vamos a retomar, pero vamos a retomar considerando sus propias propuestas. Les pregunto, ¿ustedes tienen a la mano sus trabajos que hicieron evaluación curricular 1 o alguien que diga, no, pues yo lo perdí, yo ya no lo encontré, yo no lo tengo, para que pueda recuperarlo de la plataforma? Maestra, Vamos, ¿sí? yo los tengo en una carpeta, pero los tendría que buscar porque están en mi computadora. Muy bien. Sí, sí, efectivamente, o sea, los vamos a necesitar y los pueden ir recopilando. Les voy a mostrar. Mm, Abrí el 2 y tiene que ser el 1, perdón, 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 aquí está. Evaluación curricular 1. Y entonces, los documentos se fueron emitiendo por separado. Es probable que así los tengan ustedes. Todos por separado. No importa. Pero el primero Ya pude que abrir vamos a mi trabajo, utilizar, maestra. Ya perdón, no pude escuché. abrir mi trabajo, maestra. Ah, qué Ya bien. pude abrir mi trabajo. Ah, qué bueno, Felia, qué bueno que lo encontraste. El primero que vamos a utilizar y que tendrán que localizar en esta semana es el de fundamentación del plan de estudios. Voy a abrir por aquí uno que tenga en PDF para que podamos ver. Acá tenemos uno en PDF, que es de Ofelia precisamente. Este es el documento que necesitan para esta semana, el que se llama Fundamentación del Plan de Estudios. Y en este se plantea la propuesta. Ofelia, tu propuesta, ¿por qué en su momento la consideraste importante? ¿Cómo justificas esta propuesta? Lo ¿De considero dónde importante surgió? porque yo Ajá. estoy, lo que pasa es que estoy dando mi servicio en una escuela multigrado.
Ajá, Entonces, me interesa conocer sobre cómo mejorar, en mi práctica y como próximo docente, pues ir mejorando, para que al momento de ahora sí estar en un salón, ahora sí yo sola, pues ya pueda llevarlo a cabo y de cómo, porque pues me interesa estar en estas zonas donde sí son pocos los maestros que están y atienden a 2 o 3 grados. de acuerdo, de acuerdo. Bien, por acá también tenemos la de Ana Lilia. Ana Lilia, ¿por qué consideraste esta idea para tu proyecto? Parece que no está la compañera maestra. Ay, gracias, gracias, sí es cierto, ¿verdad? Perdón, gracias. Bueno, su compañera tiene un programa de innovación educativa en nivel básico y especifica a quién va dirigido. Y algunos argumentos que justifican la creación de este currículo. Bien, entonces, ese es el documento que nosotros necesitamos. Ahora, para poder llevar, ¿se está viendo la pantalla de las diapositivas? Sí, maestra, sí se ven. Ah, gracias, gracias. Como cambio de pantallas ya luego me confundo. Esa propuesta que diseñamos la vamos a evaluar. Si se trata de evaluar la fundamentación de un plan de estudios, es decir, recibir o recabar información de esa fundamentación para saber si esa fundamentación está o no está bien hecha. ¿En qué aspectos creen ustedes que tendremos que fijarnos? ¿Qué nos hará decidir si esta fundamentación, ahorita, después de un tiempo, es válida o no? ¿En qué nos tenemos que fijar de ese documento que se llama fundamentación? ¿Qué aspectos tenemos que identificar? ¿Qué se imaginan ustedes? Vas a evaluar una fundamentación de un plan de estudios. ¿Qué criterios, qué aspectos, qué información te podrá dar una idea al respecto de si esa fundamentación sirve o no sirve? O dicho de otra manera, una fundamentación o la fundamentación de un plan de estudios ah, va a ser útil, va a servir, siempre y cuando, ¿qué? ¿Qué debe contener? ¿Qué se imaginan? Pues la evaluación del contexto, del por qué Muy se trató ese tema. del contexto es un aspecto muy importante, ¿verdad? Necesitamos que en esa fundamentación se esté describiendo el contexto para que entonces podamos nosotros pues valorar otros aspectos. Pero si no sabemos en dónde, para quién es, cómo es ese lugar, pues difícilmente vamos a poder hacer una evaluación. Entonces, este es un aspecto importante, el contexto. ¿Qué otra cosa?
que el plan y programa sea actualizado. Y en la fundamentación, entonces, debe haber algo que también nos ubique en el tiempo, ¿no? A lo mejor no nos va a decir en 2020 o en 2018, pero esta información que nos proporciona sí nos permite ubicarnos en el tiempo, es decir, estamos en los años 80s, 90s, estamos en la época actual, en la época que estamos viviendo, por la forma en la que se describe. Por supuesto que la persona que redacta la fundamentación del plan de estudios hace referencia entonces a un contexto, hace referencia de las necesidades que espera cubrir. Y cuando está mencionando las necesidades, pues también menciona eh, a las personas que las están viviendo, ¿no? Las personas que las están experimentando. Entonces también nos dice para quién va dirigido ese plan de estudios. Por otra parte, también hace referencia pues a las Vamos, posibles, encontré una vacante de recursos humanos. las posibles problemáticas que podrá resolver la persona, ¿sí? Entonces, yo les voy a proporcionar una serie de preguntas que ustedes van a tratar de responder con el documento de fundamentación del plan de estudios. Y si no lo encuentran, o sea, si no está, entonces los vamos a ir separando, es decir, vamos a ir con esas preguntas, nos vamos a guiar y vamos a decir si aparece, si aparece, si aparece, y las que no, las vamos a pasar de otro lado, ¿no? Para ver cuáles son esos vacíos en la fundamentación del plan de estudios que necesitamos llenar, porque ese es el propósito, la evaluación curricular, pues sirve para mejorar una propuesta y entonces eso es lo que vamos a realizar. Pero entonces ustedes van a trabajar con sus propias propuestas. Por eso es importante que la tengan. Denme un minutito, voy a... No lo encuentro por aquí, pero ahorita se los pongo. A ver, voy a escribir acá.
Perdón, es que no encontré mi otra diapositiva, pero ahorita, por lo pronto, a ver. Estos serían como que los aspectos centrales que debe tener una fundamentación de estudios. ¿Recuerdan algo de esto? ¿Recuerdan, por ejemplo, fundamentos psicológicos, pedagógicos, filosóficos, epistemológicos? ¿Recuerdan algo de esto? Sí, lo incluimos en la primera parte. Bien, ¿a qué se refieren? Porque los fundamentos, por ejemplo, de tu propuesta son distintos a los de cualquier otra propuesta de este grupo, porque cada quien tiene una perspectiva distinta, ¿no? Y cada quien asume una posición o una corriente de pensamiento con la que coincide. Por ejemplo, ¿a qué se refiere una fundamentación psicológica o pedagógica o la que quieran? Un ejemplo. Pues la La pedagogía, ay, A ver, pues Pilar. una compañera ok. habla. Tú, Pili. Primero tú. Bueno, una fundamentación pedagógica, pues primero la pedagogía nos permitirá visualizar las diferentes concepciones teóricas que uno sostiene acerca del cómo se debe enseñar. Así es, muy bien, ¿verdad? ¿Cómo se debe enseñar? Y no es lo mismo, por ejemplo, que un diseñador de currículo o de plan de estudios asuma una postura pedagógica tradicional o conductista o constructivista eh, o por competencias. ¿Cuál fue tu perspectiva, Pilar? ¿Cuál es tu fundamento? Yo veo que la filosófica, por ejemplo, la filosófica va más allá de los pensamientos o las ideologías de lo que uno tiene en cuanto a la educación. ¿Eso aparece en tu fundamentación? No, bueno, es que No. como usted Ah, explicó, creo no. a ver, Lupita. En mi fundamentación pedagógica que puse en la primera parte, Ajá. bueno, pues yo puse en cuanto a esta fundamentación que la enseñanza es una actividad intencional y anticipada a propiciar el aprendizaje de diversos contenidos científicos, técnicos y axiológicos. Es aquí donde entra mi propuesta, que es sobre los valores. Y la axiología es una rama que estudia acerca de los valores. Es aquí en donde fundamentaremos esta propuesta curricular buscando estrategias que adopta la escuela para cumplir con su responsabilidad. De acuerdo. A ver, por acá tengo el trabajo de Lupita. Y aquí podemos ver, por ejemplo, lo que estoy preguntando, ¿no? Fundamentación pedagógica. Y entonces Lupita describe aquí en esta parte, la pedagogía permite visualizar las diferentes concepciones teóricas que uno sostiene acerca de cómo enseñar. La enseñanza es una actividad intencional y anticipada a propiciar el aprendizaje de diversos contenidos y nos da científicos, técnicos, axiológicos, lo que nos decía. Y en este último es en donde tiene como fundamento esta propuesta curricular, buscando estrategias que adopta la escuela para cumplir con su responsabilidad. Un poquito antes aparece la fundamentación psicológica y describe Lupita en su trabajo. En el aspecto psicológico es primordial trabajar estos temas con nuestros compañeros docentes, ya que al mismo tiempo ellos lo aplicarán con la comunidad estudiantil y más aún aprovechar cualquier etapa de desarrollo en el que estén los seres humanos. Ahora bien, el aprendizaje es aquel proceso mediante el cual se adquieren conocimientos, sentimientos, actitudes, valores, habilidades y al mismo tiempo se incorporan maneras de pensar, de sentir y abordar situaciones en base a la enseñanza,
Para esto nos podemos guiar en diversas corrientes y modelos educativos. Bien, entonces, en la pedagógica nos dice qué considera ella que es la enseñanza, qué se puede enseñar. En la psicológica, ella nos dice qué es el aprendizaje y pues en qué se puede apoyar, ¿verdad? No es lo único. Antes de esto aparece una fundamentación sociológica en donde nos habla acerca de lo que para ella es una persona educada, una persona que ha sido formada, que es un buen ciudadano, en fin, ¿sí? Psicológica, el aprendizaje; pedagógica, la enseñanza. Luego también aparece por aquí epistemológica. ¿Cómo se adquiere el conocimiento? ¿Qué es conocer? ¿Cómo se conoce? Y también nos da su postura. Más adelante indica a quiénes va dirigida la propuesta, pero nos da unas ideas generales acerca de estas personas, es decir, pues por ejemplo, en qué semestre cursan, cuántos son, cuáles son sus características, de una forma general nos dice cuáles son sus antecedentes académicos. Y al inicio nos dice de dónde surge la idea. Y nos dice, bueno, pues en una plática, ¿no?, informal, surge esta idea, estos comentarios al respecto de la existencia de conductas inapropiadas en los estudiantes. Y esto obedece, de acuerdo con lo que platicaron, a pues la falta de valores, ¿no?, a las cuestiones que se están presentando lamentablemente porque los estudiantes eh, cada vez reflejan más esta ausencia de valores. De forma general, eso es lo que Lupita nos muestra en su fundamentación. ¿Qué se tiene que hacer ahora? Bueno, regresar a la fundamentación, leer con detenimiento cada apartado y ver qué es lo que nos hace falta. O en todo caso, qué es lo que ya no, lo que ya dejó de ser importante. A lo mejor ahora hay algo distinto, porque, por ejemplo, esta propuesta, pues está pensada probablemente para, sí es para ustedes, pero pensando en que ustedes van a incorporarse al sector productivo, que van a impartir clases, lo van a hacer en preescolar, en primaria, en secundaria, pero cuando se hizo esta propuesta curricular, pues no se habían dado los cambios que ahora existen en el currículo, ¿no? Y precisamente por ello, a lo mejor Lupita decida que tiene algo para modificar en su fundamentación, porque resulta que a lo mejor esas necesidades o problemas que se identificaron ahora se cubren ya con otras alternativas que surgieron a partir del inicio del ciclo escolar que estamos viviendo y que entonces pues ya no sea necesario incorporar, o tal vez lo contrario. A partir de estos últimos meses ha visto problemas todavía más graves, más que le hacen pensar en incluir en esa fundamentación otro tipo de necesidades y de problemas que en ese momento no existían. O a ver, Lupita, ¿cómo ves en este sentido? Pues tiene razón. En este proceso de evaluación curricular, pues ahí veré qué es lo que hace falta, o a lo mejor que ya se cubrió esta parte en cuanto a las necesidades. Ujú, así es, ¿verdad? Y entonces, bueno, no hacemos nada más que revisar en el papel, ¿sí? Es en el documento. Y al mismo tiempo, esto, pues por supuesto, está relacionado con el perfil de ingreso, el perfil de ingreso y el perfil de egreso. Pero el perfil de ingreso sigue siendo el mismo, ¿no? Si es que la propuesta seguirá vigente.
Pero en el perfil de egreso, entonces, si cambiamos un poquito de las necesidades y los problemas, tenemos entonces que cambiar en el perfil profesional o en el perfil de egreso, por obvias razones, ¿verdad? A lo mejor en ese momento, cuando se diseñó la propuesta, no se consideraba una necesidad, vamos a suponer, acoso, este, el acoso, se me fue la palabra, el acoso que es en línea, ¿no? El acoso, el ciberacoso. Vamos a suponer, es un ejemplo, no digo que sea el caso. Pero entonces resulta que en los últimos meses tú has estado en convivencia con alumnos de diferentes niveles, te has dado cuenta que cada vez utilizan más las redes sociales, pero cada vez las utilizan peor, ¿no? Porque cometen muchísimas, muchísimas conductas que son incluso consideradas hasta delito y que eso es muy grave. Entonces, esa falta de valores también está reflejándose más en ese tipo de comportamientos porque no les interesa, ¿no? Y entonces, bueno, originalmente en la propuesta no aparece un rubro que trate sobre esto, ¿no? Porque no hay una necesidad o un problema que trate esta cuestión del acoso. Entonces, al incluirla, ¿sí? Después de la evaluación la incluimos y cuando hacemos la revisión del perfil de egreso, nos va a faltar ese rubro, porque yo creo que pusimos todos los demás, por supuesto, pero no va a decir nada que el egresado será capaz de prevenir o orientar comportamientos relacionados con el ciberacoso, ¿sí? Entonces, estamos llevando como que em, una de una forma sistemática este análisis. Entonces, no será difícil porque vamos a tener la guía, que es la que no ubico ahorita dónde la dejé, porque vamos a tener la guía, denme un minutito, a ver si por aquí la encuentro. No, aquí no, permítame. No, pero ahorita se las pongo, que la localice, las voy a colocar. Entonces, voy a ver aquí las instrucciones. Entonces, vamos a seguir la lógica de las preguntas sobre la fundamentación del plan de estudios. Responde a cada una y separa aquellas que no pueda responder por alguna razón.
Esto es lo primero. Y en un segundo momento, la agregamos, ¿no? Entonces vamos a suponer que aparece en una de las preguntas, se ha fundamentado desde el punto de vista pedagógico la propuesta de curricular, es decir, porque aparece el concepto de enseñanza y la corriente o la escuela con la que se coincide en forma de pensar y que va a ser la que se utilice durante el diseño del plan de estudios. Pero resulta que tú lees tu fundamentación y dices, no, pues yo no agregué nada de fundamentación pedagógica porque en ningún momento pues estoy explicando qué significa enseñar para mí o cómo se debe enseñar, ¿no? No estoy indicando si por ejemplo, comparto alguna opinión con la enseñanza tradicional o conductista, constructivista, ¿no? ¿Verdad? No hay nada de esto, no pasa nada, simplemente separamos esa pregunta porque sabemos que tenemos que redactar ahora, entonces, esa parte del fundamento que nos hace falta. Y obviamente no son páginas y páginas, serán unas cuantas líneas, ¿no? O en todo caso será un párrafo. A lo mejor, a otra pregunta que diga, se establece a quién va dirigido el plan de estudios y cuáles son sus características esenciales, pero no, ¿verdad? No escribiste a quiénes va dirigido, ni qué les caracteriza. Separamos esa pregunta del análisis que estamos haciendo, la llevamos al final, porque hay que escribir entonces esas características. A lo mejor sí escribimos una parte, pero nos falta la otra, ¿no? Es decir, a lo mejor nos preguntan, se describen las necesidades que resolverá el egresado o los problemas que deberá solucionar en la práctica profesional. Y entonces a lo mejor sí mencionas que hay problemas y hay necesidades que necesitan ser resueltas, pero no estableces con precisión cuáles son esas necesidades y problemas, entonces también las separamos y también lo vamos a tener que agregar. Puede cambiar incluso hasta la misma denominación del plan de estudios, porque si al momento de estar revisando tu fundamentación, tú caes en la cuenta de decir, no, pues yo creo que ya esta propuesta como que ya está fuera de las necesidades que ahora estamos enfrentando. Yo creo que se tiene que actualizar en muchos aspectos y para esto yo tendría que agregar otros problemas y otras necesidades que ahora son más graves. Pero eso me va a llevar a modificar el nombre del plan de estudios porque ya no se podría llamar así, tendría yo que cambiarle el nombre adelante. Le cambiamos también la denominación o el nombre del plan de estudios y no pasa nada. Solamente hay que justificarlo, ¿no? Por ejemplo, si antes se llamaba modelos de enseñanza utilizando la tecnología educativa y ahora resulta que dices, no, yo creo que es más con inteligencia artificial, ¿no? Ah, bueno, pues entonces le cambiamos esto de con tecnología educativa y le ponemos modelo de enseñanza basado en aprendizajes, inteligencia artificial, perdón, o algo por el estilo. O sea, también se puede hacer eso, pero hay que justificarlo. La denominación del plan de estudios cambió debido a que las necesidades y los problemas que en su momento se detectaron fueron tales. Pero actualmente esto
ya ha sido superado. Entonces, por eso se tomó la decisión de cambiarlo a tal cosa, porque esto está vigente, esto es prioritario, esto exige mayor atención y por eso el cambio. Claro está que al hacer este cambio, seguramente otros elementos del currículo más adelante tendrán que cambiar. Pero eso es lo que se hace en la vida real, ¿no? Porque imagínense que nosotros estemos pues enseñando algo o impartiendo una carrera que no tiene un fundamento, que no tiene necesidades o problemas que le den origen. A ver, entonces voy a guardar silencio para que ustedes me digan. ¿Sí se entiende cuál es el propósito de la evaluación de la fundamentación del plan de estudios? ¿Para qué vamos a evaluar la fundamentación del plan de estudios? Para mejorar nuestro plan de estudios. Para mejorarla, sí, exactamente, esa es la intención, ¿verdad? Y si tengo que hacer adecuaciones, adaptaciones, sustituciones o de plano tengo que hacerla toda otra vez, adelante. Eso es mejor que quedarnos con esta sensación de que la fundamentación no cubre con lo que se nos está pidiendo o que la propuesta curricular que en su momento se me ocurrió, ahora ya como que no parece tan interesante como al principio te resultaba, ¿no? Y entonces quieres agregarle otros elementos, si quieres cambiarle el nombre al plan de estudios, cámbiaselo. E incluye en la fundamentación, de acuerdo con la guía, ¿sí? Con estas preguntas que se nos van planteando para que vayamos orientando nuestro análisis, de acuerdo con esto, entonces lo vamos cambiando, ¿sí? Y no pasa nada. Todo esto sí es importante que pues lo vayamos haciendo de preferencia en un archivo electrónico. Si no tenemos en este momento algún dispositivo, bueno, pues puede ser a mano y me mandan la foto, pero que no lo pierdan, ¿no? O sea que, porque es el documento al que le van a ir dando seguimiento, es el mismo archivo. No los vamos a separar como la vez pasada, se va a quedar en el mismo, entonces, para que se vaya quedando. Pero igual, si en este momento no hay dispositivo y lo hacemos pues a mano en la libreta, solamente no perdamos la libreta después, ¿no? Para que podamos ir hilando. Entonces pregunto, ¿todas tienen su trabajo o alguien tiene dificultad para recuperarlo? Yo de mi parte la tengo, maestra. Gracias. Lupita también. Ofelia también me dijo. ¿Y Ariana también? Yo igual, maestra. Sí, Ofelia, gracias. Ariana, no siento que Maestra, Ariana sobre no. el trabajo, disculpe, sobre el trabajo que ya la elaboramos, vamos a seguir redactando haciendo el cambio para lo que usted nos Así está es, solicitando. así Ah, es. bueno, Este trabajo es gracias. el que van a tomar como base, ¿sí? Bueno, entonces les voy a agregar la guía en la plataforma con las indicaciones y las diapositivas de esta sesión en la plataforma. Y por favor, si de repente al leer la guía y empezar a realizar la actividad, tienen dudas o dificultades porque haya algunas cuestiones que no sean claras, con toda confianza, ustedes me escriben para que les pueda orientar con mucho gusto, ¿sí? Vamos a disponer de la semana para poder hacerlo, es decir, antes del próximo sábado, ¿sí? Gracias por su comprensión porque fue una situación que se nos salió totalmente de control y no hubo cómo resolverla porque sin luz y sin internet por las inclemencias del tiempo que vivimos por esta región. Espero que por allá donde ustedes estén no hayan sufrido afectaciones, porque, bueno, pues sí fue una situación que no se había visto por esta zona pues desde hace mucho tiempo. Y les agradezco su comprensión y su apoyo y su participación este día, porque bueno, pues ya les cambié su rutina. Entonces, el próximo sábado nos vemos en el horario normal. Tenemos hasta esa fecha para realizar la actividad, pero si ustedes tuvieran dificultades y quieren
alguna consulta con toda confianza. ¿Sí está claro? Sí, maestra, claro. Bueno, pues yo les agradezco muchísimo a toda su atención, su participación y nos vemos el próximo sábado. Y en unos minutos pueden consultar en la plataforma. Muchísimas gracias. Me dio gusto saludarles. Que tengan un excelente fin de semana. Les mando un abrazo. Gracias, igualmente, maestra. Igualmente, maestra. Gracias. Gracias, maestra, igualmente. Gracias. Hasta luego, gracias.